Ahora nos encontramos en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala, con la doctora Carolina Santillán, quien es especialista en prevención de suicidio. Hola, ¿qué tal? Por favor, doctora, ¿nos podría comenzar hablando sobre qué es el suicidio? Pues el suicidio es una conducta, ahora se dice que tiene que ver con matarse, agredirse, pero se ha descubierto que el suicidio no nada más es morir por una autolesión o una lesión autoinfligida, sino que también hay personas que además de matarse, desde un tiempo antes empiezan a pensar en esa idea, empiezan a planearla y la empiezan a instrumentar. Entonces el suicidio está hecho de varias conductas previas. ¿Quiénes corren más riesgo de sufrir o no sé cómo se diga el suicidio? Sí, pues como dices, la respuesta correcta es morir por suicidio, porque en este país no es un crimen, no se comete suicidio, no decimos tampoco consumar porque no es un logro. Y nos preocupan algunos grupos en particular con base a los datos epidemiológicos. Nos preocupan los chavos de entre 15 y 24 años, porque es la etapa en donde hay un debut de un trastorno mental. Nos preocupan de ellos un 20 o 30% que presentan sintomatología depresiva, que es el trastorno más asociado al suicidio. También nos preocupan estos chavos que empiezan a tener un consumo de alcohol importante para medicar un poco la situación emocional. Y nos preocupan los hombres en particular, porque los hombres en México no hablan tanto de sus emociones, mueren en el primer intento en comparación con las mujeres, usan métodos más letales. Y nos preocupan también los hombres de 60 años o más, en donde cuando eres diagnosticado con una enfermedad grave, con un mal pronóstico, cuando no tienes una pensión digna, oportunidades de acceso a la salud, menos independencia, también hay un pico muy importante en ese grupo etario para muertes por suicidio en México y a nivel mundial. ¿Se puede identificar a una persona con esta tendencia a suicidarse? A un gran número de personas sí podremos identificarlas y motivarlas a que se puedan atender. Sin embargo, no a todo mundo lo vamos a poder identificar. De este grupo de personas casi siempre tenemos algo que se llaman señales tempranas y que tienen que ver con estos síntomas de depresión, o que la gente, el chavo, el amigo, el familiar o el paciente diga explícitamente frases relacionadas con la desesperanza. Por ejemplo, el mundo estaría mejor sin mí, yo soy un problema, creo que no hago falta para nadie, no sé si voy a estar para entonces. O a veces los jóvenes empiezan a despedirse, a heredar sus cosas en vida, a poner mensajes en Facebook, y tendremos que estar atentos a que a ese grupo de jóvenes no tenemos que esperarnos, y ante una señal que pueda indicar que está pensando en el suicidio, inmediatamente intentar abordarlo y tratar de motivarlo para recibir ayuda. Bueno, nosotros si conocemos a una persona con estas condiciones, ¿qué se puede hacer? Pues nosotros estamos implementando desde hace 2 años un programa que se denomina Guardianes, en donde cualquier persona que no es un psicólogo puede aprender a hacer 3 cosas, que son detectar señales tempranas, ya sea de síntomas de depresión o una conducta que les haga pensar que está pensando en el suicidio como una posibilidad para tomar distancia, alejarse o resolver sus problemas. En segundo lugar, que aprenda a motivar a alguien. A veces un profesor, un padre de familia, pues no sabe cómo abordar el tema, tiene miedo de que si le pregunta, qué tal que le meto la idea, y se ha demostrado que no es así, que es muy importante preguntar, no tener miedo, preguntar directamente en términos de si lo has pensado, si no nada más lo has pensado, sino que lo has planeado o has comprado cosas para hacerlo, o si ya has tenido un intento previo. Muchos chavos han tenido intentos que sus familias no se dan cuenta. En segundo lugar, motivarlos, intentando no regañarlos, no avergonzarlos. A veces usamos el miedo como una estrategia. Por ejemplo, hay personas que les intentan decir, piensa en tu familia, piensa en tus hijos, pero aparentemente el miedo no es una buena idea, tampoco regañarlos, sino más bien intentar ser empáticos y tratar de entender que tal vez para ese joven terminar con la pareja sí puede ser el fin del mundo, porque en ese momento de su vida, con base a las experiencias que ha tenido, es una situación muy difícil la que no le ve el fin. Y por último, entonces, después de preguntar y de motivar, lo importante sería referirlo a un especialista. No cualquier profesional de salud puede tomar un caso como este. Necesitamos al menos pensar en un psicólogo que tenga un grado de maestría o que tuviera un grado de alta especialidad, porque estamos hablando del peor de los desenlaces de todos los trastornos mentales. Entonces, no podemos lograr motivar y lograr preguntar y canalizarlo a un tipo de psicoterapia que no tenga ninguna evidencia empírica o a un profesional que no tenga entrenamiento o experiencia.
¿Cómo es visto en México el suicidio? Pues en México, como en otros países, en algunos momentos desde las artes, por ejemplo, se glorifica. Entonces los jóvenes pueden pensar que cuando un artista famoso muere o cuando algún escritor, algún pintor, fue como y existen textos alrededor de si es el acto realmente libre del ser humano. Entonces hay una serie de pensamientos, de textos que avalan esta idea de que el suicidio es algo valiente, es algo bueno. Sin embargo, también tenemos otro grupo de personas a las que pues, no nos gusta hablar de estos temas que son secretos. Difícilmente podemos preguntar en nuestra familia si nuestro abuelo tal vez no se murió de haberse tropezado de la azotea, sino que tal vez murió por suicidio. Es mucho más fácil hablar en una historia clínica, si mi abuelo tuvo cáncer o diabetes para poder cuidarme, que hablar de salud mental. Entonces, en general es un tema que causa mucho tabú, mucho estigma. Hay cierta sensación de que si hablamos de eso podemos empezar a evocar, ¿no?, conductas, pero lo que queremos aprovechar en esta época que nos convoca a prevenir más muertes por suicidio es destapar los secretos y hablar directamente con las personas que pudieran estar en riesgo para que sepan que existe ayuda efectiva, breve y basada en la evidencia. ¿Conocen las cifras de suicidios en México? Sí, el INEGI cada año presenta datos que son alarmantes. Sabemos que hay una subestimación de los datos, sabemos que algunas personas por esta cuestión de vergüenza tienden a mentir en las actas de defunción porque es muy diferente que nuestro familiar haya muerto por un accidente o por un paro cardiorrespiratorio a decir que murió por suicidio. A pesar de eso, y que ha ido cambiando afortunadamente con el tiempo porque ese dato nos sirve para la prevención, pues el INEGI cada año nos dice que la esperanza de vida en México sube, hay mucho más tecnología y mucho más investigación en términos de medicamentos y de tratamientos, pero no hemos logrado resolver que en México alrededor del 4 y 5% de las personas mueren por suicidio. A nivel mundial, 800,000 personas al año, cada 40 segundos muere alguien por suicidio. Mueren más personas por suicidio en comparación con víctimas de guerra y nos preocupan especialmente, decía yo, los hombres que usan métodos más letales y ya sabemos en México cómo es que muere la gente por suicidio, generalmente por algo que todos tenemos en casa, un cable donde tendemos la ropa, que es por ahorcamiento o por envenenamiento, porque todos tenemos el cloro, estas sustancias para limpiar, y en Asia también pasa igual, ¿no? Entonces sabemos que las estadísticas no favorecen a México, son conductas más presentes en países que tenemos menos oportunidades de desarrollo y este binomio de pobreza con problemas de salud mental. ¿Existe un tratamiento para atender esta situación? Efectivamente, afortunadamente en México, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la Asociación Mexicana de Suicidología, hay muchos psicólogos que se han entrenado en una intervención breve, altamente efectiva, casi siempre con un enfoque de psicoterapia cognitivo-conductual al que pueden acercarse las personas que nos escuchen y también a la página de Facebook que nosotros brindamos, porque en psicoterapia es difícil poder realmente comparar que un tratamiento tiene evidencia, pero este modelo de tratamiento es el único que ha sido medido en muestras amplias, se ha comparado incluso con otras intervenciones psicoterapéuticas y tiene mucho mejores resultados. ¿Cómo puede, ya nos platicó de qué especialista acudir cuando se tienen estos problemas, pero como médicos o especialistas del sector salud, ¿cómo desempeñan un papel en la prevención ante el suicidio? Claro, pues es muy importante que, a diferencia, por ejemplo, en Australia, todos los médicos de la consulta externa están obligados a monitorear depresión en todas las citas médicas, porque se ha probado que aquellas personas que mueren por suicidio, al menos en el último año, habían ido una vez al médico. Entonces, hemos estado trabajando un poco, por ejemplo, con centros de salud a través de entrenar a que el médico es un referente en la comunidad, el personal de enfermería puede aprender a ser un guardián y tener, afortunadamente la Secretaría de Salud tiene unas guías clínicas para intervención cuando llega una persona al servicio de urgencias por un intento de suicidio, pero también podemos capacitar a todo el personal médico, pero también podemos capacitar a los docentes, a los padres de familia, para que todos seamos guardianes y estemos notando señales tempranas, pero especialmente nos interesan el personal de salud, que es alguien que podría de manera muy puntual detectar y canalizar prontamente porque cuenta con la infraestructura para hacerlo. Este programa que nos está hablando de guardianes incluye el programa de crisis, emergencias y atención al suicidio. Lo que hacemos desde esta estrategia es que, por un lado,
Capacitamos psicólogos para los que quieran aprender a atender personas que presenten conductas asociadas al suicidio. Es una capacitación gratuita que se hace desde el canal de YouTube. Atendemos a nuestros estudiantes, supervisamos a los psicólogos, pero ofrecemos esta capacitación en Guardianes a aquellas fundaciones, organizaciones, escuelas que estuvieran interesadas, y también hacemos investigación con nuestros estudiantes. Bueno, ya por último, doctora, ¿gusta agregar algo acerca de este tema? Pues nada más que sea este un pretexto para hablar de un tema que a todos nos toca, y que si empezamos a buscar vamos a empezar a ver que está mucho más presente de lo que creemos, y que realmente tenemos el poder de salvar una vida si detectamos tempranamente. Los datos dicen que en promedio de que una persona presenta síntomas de una cuestión de depresión a que es adecuadamente detectada tardan hasta 8 años. Entonces, si nos acercamos a entrenar el ojo y el oído para escuchar de una manera diferente a nuestros amigos, familiares, a nuestros vecinos y a nuestros alumnos, estamos en una mejor posición de cuidarnos entre todos. Bueno, pues le agradecemos mucho esta útil información que nos ha proporcionado. Muchas gracias. Gracias.